Comenzando con un segundo video del día 19 del 11 del 2023. Muy bien, acá tengo preguntas muy interesantes. Hay una que me dice, hola Macarena, mi pregunta es si sentiste miedo al principio, miedo a lo desconocido me refiero, y si fue así, ¿cómo lo superaste? Bueno, creo que no tuve tiempo de tener miedo en el principio. En los principios uno es inocente y piensa que todo está bien, que todo va a ser, que todo está protegido, que papá y mamá nos va a cuidar y que todo eso, ¿no? Somos niños y cuando uno es niño, uno es inocente, con la inocencia, digamos que el miedo no estaba. El miedo sí vino luego, el correr de los años, sí, vino mucho miedo y bueno, ¿cómo lo superé? Y no me quedó otra, o sea, no me pude rendir, o sea, sí que lo quise hacer. En una ocasión eh, intenté rendirme, intenté quedar en el olvido, para el entendido que lo entienda, pero mi perrito Polo, un caniche que tenía en aquel entonces, hace muchos años, mi perrito empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar, y bueno, es como que yo siempre digo que fue utilizado por mis guías para bajarme esa idea de rendirme. Creo que lo superé, estoy pensando, seres divinos, estoy pensando. Creo que lo superé, el tema, el miedo, lo superé ya de adulta, ¿sí? Ya de mujer adulta, me refiero ya después de pasado los 35 años o 37. Por ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que no estaba loca, sino que era medium, que es casi un himno en lo que es las personas que están llegando a mí a través de mi canal y llegando, y tengo grupos en donde es casi un himno decir que no estamos locos, sino que somos medium. Bueno, estos tipos de personas, y para ustedes quizás esté hablando, o para personas que conozcan a otras personas que tengan estos temas mediúnicos, de estos temas de mediunidad, dan mucho miedo, ¿sí? Da mucho miedo porque ¿qué sucede? A ver, les voy a hacer algo muy sencillo. La espiritualidad existe para todas las personas de este mundo. O sea, están ahí a disposición y están ahí siempre. La diferencia con una medium es que la medium sabe, siente y ve. El resto de la humanidad no sabe, ni siente, ni ve, y piensa que vive en un paraíso total, impresionante, y no pasa nada, y hacen su vida monótona o sin ánimo de ofenderlo, digo, ¿no? En el sentido de que viven una vida feliz y contento y no se dan cuenta de nada. Y yo a veces les he tenido un poquito de envidia, no les voy a mentir, porque a mí me hubiera gustado tener una vida de esos tipos y que no me importa nada y que vivo feliz y contenta y no veo nada, no siento nada y no escucho nada. En un principio yo todo esto de mi vida yo lo llamaba el monstruo que me ataca, así que imagínense que me pasé muchos años diciéndole a ese monstruo que me dejaran de atacar. ¿Y por qué atacar? Porque claro, en el momento en que yo tenía una mediunidad tan abierta, un portal donde fuera que llegaba, eh, o me querían utilizar para sus bienes económicos y para sus propósitos de religiosos, rápidamente era ascendida y puesta digamos, en posiciones altas, hablo de ámbitos religiosos. Entonces, tonta no soy, ¿no? De tonta no tengo un pelo, aunque ingenua sí, pero me empecé a dar cuenta de que las personas algo veían, esas personas veían que yo tenía algo diferente que sería redituable económicamente para esas personas, hasta que me di cuenta y me fui. Pero de eso pasó muchos años, o sea, para darme cuenta y para entender ese tipo de cuestiones pasaron muchos años, ¿sí? Pero lo que me salvó de esas personas con esos pensamientos tan raros, ¿sí? Fue que, y les doy ese consejo, seres divinos, es que nunca deben dejar de cuestionarse las cosas. O sea, si ustedes le dicen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ustedes cuestionen. En la manera en que ustedes cuestionen, investiguen y estudien, ustedes van a tener sus propios métodos o sus propios
vivencias y experiencias, y cuando tienen eso, nadie los puede pisotear o humillar o dar órdenes, ¿entienden? Entonces fue ese camino que hice. En este momento, por supuesto que lo tengo muy superado. Hay una pregunta que me hicieron, que voy a ver si la encuentro, que me preguntan si fui atacada. Mm. Hay una pregunta que no la tengo acá, que no la puedo ver, pero sí que me preguntaron si fui atacada espiritualmente. Y sí, obviamente que sí, toda la vida. Hasta que hice las paces con Clara del Oriente, con Miguel del Oriente, con mis guías, mis guardianes y todos mis guías, hice las paces. Y yo digo que hicimos las paces porque ¿qué sucede? Mientras una medium no asume el compromiso y no lo asume realmente, si no lo asume realmente, y hablo de asumir en el sentido de poner tu vida a disposición de la espiritualidad, y eso no es para cualquiera, ¿sí? Eso equivale a renunciar a muchas cosas, renunciar a una vida normal, renunciar a tener un amor, renunciar a tener una casa y una familia normal y corriente, de trabajar y llegar a la casa y tener la cena, el almuerzo y las vacaciones. Eso se renuncia a muchas cosas cuando uno toma un compromiso de esta magnitud. ¿Por qué? Porque generalmente son compromisos en que te lleva impuesto mucho estudio, muchísimo estudio. Si ustedes piensan que para ser una persona que esté habilitada por la espiritualidad a mandar mensajes, a ser de medium, es cualquier persona, me refiero a espiritualidad de luz, no es así. ¿Sí? La persona tiene que estar, primer punto, muy comprometida con un bien mayor, con servir al otro, con saber que la vida es un servicio y más allá de servir es ego, puro vanidad y puro ego. Eh, Después, segundo punto, tiene que ser una persona súper disciplinada. Y tercer punto, tiene que ser una persona súper respetuosa y súper confiada de sus guías. Porque, a ver, si yo empiezo a desconfiar de lo que estoy recibiendo, la espiritualidad se diriciona a otra persona, o sea, no va a perder tiempo con una medium revoltosa. Aunque confieso que yo fui muy revoltosa, es normal. Pero claro, en mi época no existía comunicación de este tipo, no existía nada, entonces yo tenía un pánico tremendo. Volviendo al tema de si fui atacada, sí, mucho, y por años, y por siglos, y por mucho, mucho, mucho. Fue un verdadero infierno. Eh, los ataques espirituales a una medium pueden llegar a ser de todo tipo, ¿sí? Y lo hablo en general por si las personas pueden ver a hijos, padres, amigos o alguien que le llaman los demonios, las posesiones, ese tipo de cuestiones en las otras iglesias o iglesias evangélicas o todo lo demás. Bueno, eso yo lo viví. Yo era la que vivía endemoniada, tirada en el piso. Literalmente hacía el teatro para todos los domingos, hacía el teatro arriba del escenario porque yo me incorporaba todo lo que era bicho demoníaco. Así es. He vivido situaciones de no creer, ¿sí? Porque pasé por todas las religiones y en muchos lugares del mundo. Entonces, no entendía por qué, si yo me ponía a disposición, no entendía por qué tenía que sufrir tanto. Y bueno, seres divinos, el sufrimiento es parte del entrenamiento. O sea, si ustedes creen que sin entrenarse Dios no los va a entrenar y no les va a sacar y nos los va a pulir para poder llevar adelante un ministerio o una educación o sencillamente ser una persona que transmite algún conocimiento, no es así. O sea, a los mejores soldados se les da mucho entrenamiento y a mí me la dieron a matar. Yo siempre digo que yo siempre supe, sí, siempre digo también, siempre supe que si yo llegaba a los 50 años viva, yo iba a tener éxito. Ahora, desde los 35 a los 50 fue un calvario. Y sí, fui muy atacada, tengo muchas anécdotas. En una ocasión estaba con mi mamá, mi hija y la muchacha que organizaba la casa, con Sandra, y yo venía de trabajar del centro espírita, ¿sí? Yo trabajaba en Mesa Blanca, centro espírita, tendría unos 40 y 42 años, o sea, no hace mucho, ¿sí? 42 años,
unos 10 años atrás, 15 años atrás, y venía bien chocha, campante, cantando, porque estaba muy realizada, confiada de que al trabajar en la mesa espírita ya no me iban a atacar, y no, sencillamente todavía me seguían atacando. ¿Por qué? Porque y la mediunidad que yo tengo atrapa muchos espíritus que están desesperados por orientación. Y eso pasa todo el tiempo con las mediums, ¿sí? Bueno, entonces llegué a casa y estaba mi mamá y Sandra con mi hija y estaban charlando y de repente yo sentí que no veía más y que, o sea, que no podía hablar, o sea, perdía el lenguaje. Por eso cuando me pasaban, cuando era muy niña, me decían que tenía epilepsia. No tenía epilepsia, señores y señores. Me dieron remedio al santo botón porque epiléptica no era, simplemente era medium de incorporación. Entonces, bueno, en ese día... La anécdota es que, bueno, un ser espiritual que son esos seres espirituales o esos espíritus que van al centro espírita, que son llevados al centro espírita y se niegan a recibir ayuda. Entonces yo siempre digo que se quedan afuera del centro espírita, que está protegido, pero cuando salimos las medium, algunos se escapa y te persigue. Bueno, ese día me tocó a mí, me persiguió uno que yo supongo que era bastante bravo, porque eso fue una experiencia icónica porque literalmente me tiraba contra las paredes y no estoy jugando, ¿sí? No es película. Literalmente me tiraba contra la pared y me acuerdo que Sandra, que era incrédula total, yo le decía, Sandra, busca algo. Y mi madre traía el alcohol, mi madre traía música y empezaba a rezar. Entonces Sandra, que no, me recuerdo porque Sandra era totalmente incrédula y nunca había visto, y bueno, pálida estaba, lo tiene los ojos verdes, lo tenía los ojos como, no sé, como verde jasper, ¿viste? Los ojos bien verdes del susto que tenía, y cuando una medium está incorporando un ser espiritual oscuro, cualquier ser, si espíritu oscuro o de luz, la medium no pierde la conciencia, eso es mentira. Eso es mentira. Yo estoy en control, pero no puedo controlar lo que está pasando con mi cuerpo, ¿sí? Ni lo que hace. Entonces, en ese momento. Entonces, me acuerdo que Sandra agarró una Biblia y abrió la Biblia y empezó a gritar rezando y a leer la Biblia todo trapo, y parecía una película de esos de realmente de terror. O sea, por eso les digo, por favor, seres divinos, no miren películas de terror. No la miren. Cierro paréntesis. Bueno, volviendo al tema de la historia, los ataques espirituales en aquel entonces yo no sabía controlar, ¿sí? Tenía que esperar al día siguiente. Bueno, ese día a través de las... Ah, sí, me acuerdo que fue mi hija, o sea, yo siempre digo que mi hija nació para ayudarme en este camino. Primero a mi hermana, que después mi hermana se fue para el extranjero, y bueno, y enseguida nació mi hija, que tienen el mismo carácter y la misma temperamento, y mi hija es la que siempre habló con esos seres, ¿sí? Ella tendría y 20 años, tendría 20 años o no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, era una adolescente, 18, 17, por ahí, y mi hija es la que siempre habló con esos seres, siempre. Ella tiene ese don, por eso que yo siempre digo que los dones nacen contigo y no tienes que cuestionarte qué don tenés, porque sencillamente lo tenés. No tenés que cuestionar y ni que preguntar ni nada, porque si no lo tenés y tenés que preguntar es porque no lo tenés. Entonces, revolviendo, mi hija tiene ese don, nació con ese don de tener la capacidad de poder hablar con los seres espirituales sin tener miedo. O sea, habla y es como que fluye lo que tiene que decir y cómo tiene que guiarlos. Y en ese momento mi hija asumió su papel, yo asumí el mío, mi madre y Sandrita en los costados rezando, y conseguimos tranquilizar a ese espíritu que estaba muy enojado, que tenía mucho odio, mucha rabia. ¿Por qué? Porque había muerto en un accidente de tránsito, una muerte súbita, y obviamente estaba enrabiado con la muerte, con la vida, con Dios, conmigo, con el mundo, con todo, y bueno, era un espíritu que hablaba de manera muy grosera, era un hombre, o sea, me sentía como pesada, fuerte, el cuerpo siente cuando tiene esa energía de un hombre grande, pero no pasó más de eso, le estoy contando uno, más de eso, pero fueron muchas horas de trabajo, ¿sí? No es que pasó en 5 minutos, fueron muchas horas de rezar, muchas horas, y bueno, esos ataques he recibido toda la vida, te estoy contando uno.
una vez trabajando en una oficina, me doy vuelta y empecé a hablar en un lenguaje, creo que era italiano o árabe o algo así, y se presentó y empezó a hablar, y o sea, esas cosas sí siempre pasaron, fueron como ataques. Hoy por hoy ya no los tengo, desde que ingresé a los 50 años, como les digo, a los 50 años ingresé a la Umbanda. Quiero ver cuántos minutos voy. Ingresé a la Umbanda, una religión de Brasil, una religión que me protege de esos ataques. Por eso que estoy siempre eternamente agradecida, porque cuando una medium es tan abierta como en mi caso, si no tiene una protección del mismo nivel, o sea, una protección de la misma fuerza que te defienda, no hay manera. O sea, entonces a mí la Umbanda me protege, y desde ese momento, desde que entré a la Umbanda, desde que me bauticé y desde que entré a trabajar con mis seres de luz, que ese es otro tema, cuando empecé a desarrollar mi espiritualidad directamente con mis seres de luz, con Clara del Oriente, con Miguel del Oriente, con la sirena con la que trabajo, que es la Mai Manjá, con la Bobo Joaquina, que es la abuela, que es una abuela muy ancestral, muy sabia. Después, ¿quién tengo más? Bueno, mis guardianes, mi Eshu, mi Bombashira, mis amores, son mis guardianes, son mis mayores amores. Si quieren que les explique qué es eso, les explico. ¿Quién más? Me estoy olvidando, mi Heré, que es el niño, que es la entidad que viene en una energía de niño, es el niño. La energía del niño es la energía más llena de amor que hay, ¿sí? Uno piensa que el niño no tiene poder, y es el que tiene más poder, porque tiene el poder de la inocencia. Después, bueno, y a partir de que trabajo con mis entidades de luz, nunca más tuve que sufrir ningún ataque de ninguna entidad oscura, o no solamente oscura, sino sufrida, porque ¿qué sucede? Esas entidades, esos seres espirituales están vagando por el mundo, que repito y digo, todo el mundo, todas las personas están llenos de espíritus alrededor, simplemente no los ven ni los sienten. Después están las medium que sienten e incorporan, pero que están ahí viviendo con todos ustedes todo el tiempo. Si ustedes se piensan que están solos, están equivocados. De aquí a la China, de aquí a la China, de aquí a Marte, a Júpiter y todos los universos juntos. O sea, no estamos solos, estamos siendo influenciados todo el día y todo el tiempo. Así que así es. Lo que pasa que la mayoría del porcentaje mundial de que puede percibir todavía es chico, todavía, pero dentro de pocos años los niños van a ser casi todos medium. Entonces, por eso es que el planeta se eleva, porque la comunicación con el más allá va a ser abierto, y también obviamente que estos seres oscuros van a ser menos, van a ser exiliados a otros planetas más atrasados. Pero en eso estamos, en esa transición planetaria que todavía no llegamos ni a un 5%. Voy a ver otra pregunta, seres divinos. Hola Macarena, ¿cómo descubriste que eras medium? ¿Quiénes son y cómo llegaron a tu vida Clara y Miguel del Oriente? Bueno, eh, descubrir que era medium solamente lo descubrí cuando llegué al centro espírita, por eso siempre lo recomiendo, porque yo no sabía. Repito, en mi época, tengo 56 años, en mi época no había libros, era tabú, no había nada que buscaras, o sea, hablabas de que sentías algo, que escuchabas voces y era esquizofrénica, bipolar y personalidad múltiple. O sea, entonces no existía nada en mi época. Entonces la primera vez que supe que me dijeron que era medium es cuando llegué al centro espírita, cuando tenía 40 años, 37 para estar más exacta, 37, 38, y que llegué ya más muerta que viva, y la persona que me atendió le dice a mi madre, al lado de ella tiene a un hombre moreno, de pelo negro, tez blanca, que dice que es pariente, pero no pariente de sangre,